Me desperté temprano aquel domingo, cuando el aire todavía estaba fresco y húmedo por las lluvias de la temporada en Guadalajara. Abrí la ventana y el olor a tierra mojada me llenó los pulmones. Afuera, las calles del barrio estaban tranquilas. Apenas se escuchaba el pregón de un vendedor de elotes que empujaba su carrito a lo lejos. Tomé la escoba y salí al patio a barrer las hojas secas que habían caído del ciruelo que crece junto al portón. El agua de la lluvia formaba pequeños charcos sobre las losas rojas, y cada paso que daba dejaba una huella oscura que se borraba al instante. Mientras barría, vi pasar a mi vecina, doña Teresa, con su rebozo y su canasta rumbo al mercado. Me saludó con esa voz clara de siempre. «Feliz Día del Padre, don Julián». Le sonreí, levantando la mano en señal de agradecimiento. «Gracias, doña Teresa. Hoy viene Ricardo, mi hijo. Lo estoy esperando». Ella asintió y siguió su camino, desapareciendo entre las calles estrechas. Entré de nuevo a la casa y puse a calentar agua en la vieja cafetera de peltre. Preparé café de olla, con un pedacito de canela y piloncillo, como me gusta. Saqué 2 tazas, una para mí, otra pensando en Ricardo, porque desde hacía semanas no se sentaba conmigo a tomar café. Sobre la mesa de madera coloqué también un plato con pan dulce que había comprado anoche en la tiendita de la esquina, un par de conchas y una dona azucarada. Todo estaba listo para recibirlo. Pasaron las horas y el reloj de pared fue marcando cada minuto con ese tic-tac cansado. Cerca del mediodía, escuché finalmente el claxon de un coche. Me asomé por la ventana y vi a Ricardo estacionar un sedán nuevo, brillante, que contrastaba con las casas humildes de la calle. Bajó con una camisa blanca perfectamente planchada, el cabello engominado y un perfume fuerte que se percibió de inmediato. Junto a él iba su esposa, Carla, con un vestido de marca, tacones altos y un teléfono en la mano. Caminaba distraída, riéndose con alguien en una videollamada, sin siquiera mirar el entorno. Cuando entraron a la casa, Ricardo miró el techo y las paredes y soltó un comentario que me cayó como piedra. «Todavía no arreglas el techo, papá. Se ve bastante descuidado». Yo forcé una sonrisa, intentando no mostrar el golpe que sus palabras me dieron. «Pasa, hijo. Siéntense, que les preparé café». Ricardo dejó sobre la mesa una bolsita de papel y me la tendió con gesto rápido. «Feliz Día del Padre, papá». Abrí el paquete con cuidado. Dentro encontré un par de calcetines color azul marino, todavía con la etiqueta de tienda colgando. El precio se veía claro, $15. Ricardo se cruzó de brazos y soltó una risita irónica. «Son prácticos, ¿no? Los calcetines siempre hacen falta. Mejor algo útil que cosas caras que al final no usas». Carla, sin levantar mucho la vista de su celular, dejó escapar un suspiro impaciente. Movió la muñeca para mirar su reloj dorado y murmuró en voz baja: «Apúrate, Ricardo. Todavía tenemos que pasar a la casa de mi papá antes de la cena». Yo tragué saliva y asentí con la cabeza, murmurando un agradecimiento mientras dejaba los calcetines sobre la mesa junto a las tazas de café que ya se estaban enfriando. Ricardo miró alrededor con cierta impaciencia, como si cada segundo en mi casa fuera una pérdida de tiempo. Se levantó enseguida y dijo: «Solo vinimos un momento, papá. Esta noche tenemos la fiesta grande en casa de don Esteban. No queremos llegar tarde». Carla acomodó su cabello liso con un gesto mecánico, mirándome apenas de reojo, y agregó con tono cortante: «Sí, vámonos ya, Ricardo. Se nos hace tarde». En menos de un minuto ya estaban de pie, caminando hacia la puerta. Yo los seguí con la mirada, tratando de disimular la tristeza que me invadía. El eco de sus pasos por el pasillo me pareció ensordecedor. La puerta se cerró con un golpe suave, y de pronto la casa quedó en un silencio pesado. En la mesa se quedaron intactas las conchas, el café ya frío y los calcetines recién comprados. Todo lo que había preparado con ilusión parecía no tener sentido. Salí al patio, el sol del mediodía caía fuerte, haciendo brillar las gotas de agua que todavía quedaban en las hojas del árbol. Vi cómo Ricardo encendía el motor de su coche, subía el volumen del estéreo y, sin mirar atrás, aceleraba. El auto desapareció al final de la calle en medio de la música estruendosa que salía de sus bocinas. Me quedé de pie junto al portón, con las manos metidas en los bolsillos. Solo escuchaba el murmullo lejano del barrio, un perro ladrando, un niño riendo en la casa de al lado y el ruido metálico de un carrito de tamales que cruzaba la esquina. Dentro de mí,
El Día del Padre se había convertido en un día vacío, marcado por un par de calcetines de $15 y la indiferencia de mi propio hijo. Aquella noche, el cielo de Guadalajara comenzó a cerrarse con nubes pesadas. El aire traía ese olor a humedad que anuncia lluvia. Encendí la luz del comedor y me quedé un momento mirando la mesa todavía puesta desde la mañana, las tazas de café frías, el plato con pan dulce intacto y los calcetines nuevos que Ricardo me había dejado. Todo parecía congelado, como si nadie hubiera pasado por allí. Decidí encender la televisión. Saqué del cajón el viejo control remoto del Panasonic que tengo desde hace más de 20 años. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una imagen borrosa. Apenas entraban 2 o 3 canales locales, un noticiero repetido, una novela antigua y un programa de concursos con el sonido distorsionado. No había nada que realmente me entretuviera, pero dejé la tele encendida solo para sentir que no estaba del todo solo. Fuera, la lluvia empezó a caer despacio, primero en gotas finas sobre las láminas del techo, luego en un golpeteo constante. El sonido llenó la casa. Me serví un poco más de café, aunque sabía a ceniza después de tantas horas en la cafetera. Me senté en el sillón, con el teléfono en la mano. Abrí Facebook. La primera imagen que apareció fue una foto publicada por Carla. Me quedé quieto, con los ojos fijos en la pantalla. Era una fiesta, una sala enorme, iluminada con lámparas de cristal, mesas largas cubiertas con manteles blancos impecables, copas de vino tinto que brillaban bajo la luz. La gente vestida de gala, hombres en trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. En el centro de la mesa principal estaba don Esteban, el padre de Carla. Se veía feliz, con la copa en una mano y la otra levantada, mostrando orgulloso algo que me hizo un nudo en la garganta. Un reloj nuevo, un Rolex que brillaba tanto que parecía reflejar toda la luz de la sala. Apreté la pantalla del celular con los dedos temblorosos y amplié la foto. Reconocí el modelo de inmediato, un Rolex Daytona, de esos que había visto en revistas y en aparadores del centro. Era imposible no darse cuenta de lo que costaba. Debajo de la foto, leí el texto que Ricardo había escrito: «A mi gran suegro, un regalo digno de tu grandeza». Me quedé helado. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Cerré los ojos y vi otra imagen, de hacía apenas 2 meses. Era casi la medianoche cuando escuché golpes urgentes en la puerta de mi casa. Abrí y encontré a Ricardo, pálido, con la voz acelerada. «Papá, necesito $10,000 ya. Carla está enferma, tiene que entrar al hospital de inmediato». No dudé ni un segundo. Corrí por mis papeles, busqué mi libreta de ahorros y al día siguiente temprano me presenté en el banco. Saqué todo lo que había guardado en décadas de trabajo, el dinero que pensaba usar para arreglar la casa, para mis medicinas, incluso para cuando ya no pudiera trabajar más. Se lo entregué sin condiciones, porque era mi hijo y porque pensé que la vida de mi nuera estaba en riesgo. Ahora, en esa foto, lo veía claro. No había habido ninguna enfermedad, ninguna urgencia médica. Mi sacrificio se había convertido en ese reloj brillante en la muñeca de don Esteban. La rabia me subió a la cara. Dejé el celular sobre la mesa y me pasé las manos por el rostro. Afuera, la lluvia arreció y empezó a gotear por el techo viejo, haciendo caer gotas en un balde que siempre dejo en la esquina del cuarto. El golpeteo del agua en el metal era como un recordatorio cruel de lo que Ricardo me había dicho esa mañana. «Todavía no arreglas el techo, papá. Se ve bastante descuidado». Volví a tomar el celular. Seguí deslizando la pantalla y vi más fotos. En una, Carla posaba junto a su padre, sonriendo con orgullo. En otra, Ricardo y ella hacían una selfie, con la mesa llena de botellas de vino caro detrás. El pie de foto decía: «Celebrando en familia, rodeados de amor y éxito». Sentí un vacío en el estómago. ¿Amor y éxito? ¿Eso era amor? ¿Dejar a su padre con un techo que gotea mientras regalaba un Rolex a su suegro? El celular vibró con una notificación de WhatsApp. Era un mensaje de doña Teresa. Don Julián vio las fotos que subió Ricardo. ¡Qué lujo! Todo el barrio habla de eso. No tuve fuerzas para contestarle. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé sentado mucho rato, escuchando la lluvia, mientras la televisión seguía mostrando imágenes borrosas que ya no miraba. Sentía un dolor en el pecho, una mezcla de vergüenza y traición. Recordé cómo doña Teresa me había dicho esa misma mañana
que tenía que mantener la dignidad. Y ahora comprendía que mi dignidad se estaba resquebrajando con cada foto, con cada palabra escrita por Ricardo en esas redes sociales. Afuera, los truenos comenzaron a retumbar. Desde el centro de la ciudad se escuchaban explosiones de fuegos artificiales, seguramente parte de aquella fiesta lujosa. Las luces de colores iluminaban de vez en cuando las nubes oscuras, reflejándose incluso en las ventanas de mi barrio humilde. Me levanté, caminé hasta la cocina y apagué la cafetera. El olor a café quemado impregnaba la casa. Volví al comedor y me detuve frente a la mesa. Ahí estaban las tazas vacías, el pan dulce que nadie tocó y los calcetines azules aún con la etiqueta. Los observé un largo rato. Todo era tan absurdo, lo barato y lo caro, lo real y lo falso, lo que me había dejado mi hijo y lo que en verdad regalaba a otro hombre. Me acerqué a la ventana. Afuera, el agua corría por la calle como pequeños ríos. Un perro buscaba refugio bajo un coche estacionado, y un vendedor de tamales cerraba apresuradamente su puesto, cubriéndolo con lonas azules. La vida en el barrio seguía su curso, mientras en el otro extremo de la ciudad, mi hijo celebraba con copas de vino y relojes de lujo. Apagué la televisión y la casa quedó en silencio, solo interrumpido por el reloj de pared marcando los segundos. Me senté otra vez, esta vez junto a la ventana, viendo cómo el agua golpeaba el cristal. Respiré hondo, tratando de contener la rabia, pero el vacío era demasiado grande. Comprendí que algo había cambiado para siempre entre Ricardo y yo. Y esa noche, bajo la lluvia interminable de Guadalajara, lo único que me acompañaba era el sonido del tiempo y un par de calcetines baratos sobre una mesa solitaria. La mañana siguiente me desperté con la claridad gris que deja la lluvia nocturna. El aire olía a tierra húmeda, ese aroma fuerte que sube desde las losas del patio cuando aún conservan el agua entre las juntas. Abrí la puerta y me encontré con el suelo encharcado. Pequeñas gotas todavía resbalaban de las hojas del árbol de granada que tengo en la esquina. Saqué la silla de madera de siempre, la que cruje cuando uno se sienta, y la acomodé en el corredor. La pasé con un trapo viejo para secarla y me senté con mi taza de café, preparado más aguado de lo normal, porque el café se me había terminado y no tenía ganas de ir a la tienda tan temprano. Frente a mí, sobre la mesa, aún estaba el paquete con los calcetines azules que me regaló Ricardo. El cartón de la etiqueta estaba manchado, la tinta corrida por la humedad que había entrado por la ventana en la madrugada. Me quedé mirándolos largo rato. No eran solo un par de calcetines, eran como un símbolo, un recordatorio de todo lo que había dado a lo largo de mi vida y de lo poco que, al final, parecía contar para él. Mientras bebía sorbo a sorbo aquel café ralo, la mente se me fue hacia atrás, a años más sencillos, aunque igual de duros. Recordé a Ricardo de niño, con apenas 5 o 6 años, corriendo por las calles polvorientas del barrio. Siempre quería estrenar zapatos, pero los míos no daban para tanto, así que lo llevaba al tianguis de Tonalá, donde vendían zapatos de piel baratos, de esos que se desgastaban rápido pero que al menos le hacían ilusión. Lo veía correr con sus amigos, subirse a los juegos oxidados del parque, y pensaba que algún día tendría algo mejor que yo. Pasaron los años y las necesidades crecieron. Cuando terminó la secundaria y dijo que quería entrar a la universidad, sentí orgullo pero también miedo. ¿Cómo iba a pagar todo eso? Fue entonces cuando tomé la decisión más dura. Vendí mi camioneta vieja, la que había usado en el trabajo de construcción por años. Con ella llevaba herramientas, compraba materiales, hacía fletes para ganarme un extra. Al venderla, sentí que entregaba parte de mi vida, pero lo hice convencido de que valía la pena si con eso Ricardo podía estudiar. No fueron tiempos fáciles. Hubo meses en que la empresa para la que trabajaba atrasaba el pago. Recuerdo una vez en particular. Ya habían pasado 3 semanas sin recibir salario, y Ricardo me llamó desde la ciudad, angustiado, diciéndome que no tenía ni para comer en la pensión donde vivía. Yo no tenía efectivo en casa. Salí desesperado, pedí prestado a un conocido, casi a intereses de usura, solo para poder enviarle dinero en el mismo día. Cuando colgué la llamada y quedé solo en mi cuarto, sentí un hueco en el estómago, pero también alivio porque al menos él iba a cenar esa noche. Con el tiempo, logré cubrirle los estudios. Lo veía llegar en vacaciones, con libros bajo el brazo, hablando de cosas que yo apenas entendía.
proyectos, profesores, exámenes. Yo asentía y lo escuchaba con orgullo, aunque en el fondo me sintiera pequeño ante sus nuevas palabras. Y luego vino el día de su boda. Aún tengo grabada esa mañana en la memoria. El calor de mayo, las flores que adornaban la iglesia, el murmullo de la gente entrando al salón. Ricardo se veía elegante con su traje, de la mano de Carla. Yo estaba sentado en la primera fila, con el corazón a punto de estallar de emoción, pero nadie sabía el sacrificio que había detrás de esa fiesta. Para pagarla, retiré todo lo que tenía en mi fondo de retiro. Eran ahorros de décadas, destinados a mi vejez, pero no dudé ni un segundo. Quería que su boda fuera inolvidable, que comenzara su vida con el pie derecho. Los vecinos lo supieron y me lo dijeron en tono de broma. Don Julián, usted sí que es un padre de verdad. Entregó todo por su hijo. Yo sonreía y respondía, es mi único hijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Esa era mi convicción, que su felicidad valía más que cualquier seguridad que yo pudiera guardarme. Mientras recordaba todo esto, las imágenes me pasaban por la cabeza como si fueran una película lenta. El niño que llevé en brazos al hospital cuando nació, el joven que despedí en la estación de autobuses cuando se fue a estudiar, el hombre que vi caminar al altar de la iglesia. Cada momento estaba impregnado de mi esfuerzo, de mis manos callosas, de mis noches sin dormir. De repente, el timbre de la puerta me sacó de mis recuerdos. Me levanté despacio, dejando la taza sobre la mesa. Al abrir, encontré a doña Teresa con una canasta cubierta con un paño. El aroma dulce me golpeó de inmediato. Le traje unas conchas recién horneadas. Don Julián, pensé que hoy podría acompañar su café, dijo con una sonrisa. Le agradecí y la invité a pasar. Se acomodó en la silla de mimbre del comedor, mientras yo sacaba un par de platos. Colocó la canasta sobre la mesa y destapó el paño. El olor a pan recién hecho llenó la casa. Vi las fotos anoche, Julián comentó mientras partía una concha en dos. No puedo creerlo. Ricardo le regaló un reloj carísimo a su suegro. Todo el barrio está hablando de eso. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no contesté. Tomé un trozo de pan y lo llevé a la boca. Mis manos temblaban apenas, tanto que tuve que apoyar la otra sobre la mesa para disimular. Ella me observó en silencio un momento y luego suspiró. Mire, yo sé que usted siempre ha dado todo por su hijo. Todos lo sabemos, pero hay hijos que cuando crecen olvidan lo que se hizo por ellos. Julián, no deje que lo pisoteen. Tiene que conservar la dignidad. Asentí, con la vista perdida en el patio, donde la lluvia había dejado gotas colgando en los bordes de los nopales. La voz de Teresa se quedó flotando en la habitación, mezclándose con el aroma dulce del pan y el eco de mis propios recuerdos. Aquella misma tarde, después de que doña Teresa se marchara, me quedé un buen rato sentado en la cocina, mirando el fondo de la taza de café ya vacío. Dentro de mí había un torbellino de dudas y rabia, pero sobre todo una necesidad urgente de comprobar lo que ya sospechaba. No podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad con mis propios ojos. Tomé una carpeta donde guardo papeles importantes y metí la impresión de la foto que había visto en el celular la noche anterior, la de don Esteban mostrando orgulloso el Rolex. También guardé la hoja del banco con el retiro de los $10,000. Cerré la carpeta y la apreté contra el pecho, como si se tratara de un escudo. Decidí salir hacia el centro. Cerré la puerta con llave. Me puse mi chaqueta vieja y caminé hasta la parada de autobús en la esquina. El camión 636 tardó unos minutos en llegar, rechinando al frenar frente a mí. Subí despacio, pagué con unas monedas y avancé por el pasillo lleno de gente. Encontré un asiento libre junto a la ventana. El autobús avanzó entre calles llenas de tráfico. Desde la ventana veía pasar tiendas de abarrotes, puestos de fruta, talleres mecánicos y anuncios enormes de teléfonos celulares que parecían vigilar la ciudad. El ruido de las bocinas, los vendedores ambulantes ofreciendo dulces dentro del camión, el olor a sudor mezclado con fritanga, todo formaba un caos que me envolvía, mientras en mi cabeza solo sonaba una pregunta. ¿Fue mi hijo capaz de usar mi dinero para ese reloj? Al llegar a la avenida Juárez, bajé en la parada. El contraste me golpeó de inmediato. Calles anchas, edificios altos, vitrinas brillantes. Caminé unos metros hasta la zona de joyerías. Las aceras estaban llenas de gente bien vestida, parejas tomadas de la mano, jóvenes con bolsas de compras.
Yo me sentía fuera de lugar con mi chaqueta gastada y mis zapatos viejos. Frente a mí apareció el letrero dorado de Joyería La Estrella. Las puertas de cristal brillaban impecables y 2 empleados con traje oscuro estaban de pie como estatuas junto a la entrada. Respiré hondo y empujé la puerta. Una campanilla sonó con un tintineo delicado. El interior era otro mundo. Luces cálidas iluminaban las vitrinas de cristal, donde descansaban relojes suizos, anillos de diamantes y cadenas de oro. El suelo de mármol relucía y se reflejaban mis pasos tímidos. Sentí que todos podían notar que yo no pertenecía a ese lugar. Una muchacha joven, con uniforme negro y sonrisa ensayada, se acercó enseguida. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Saqué de mi carpeta la impresión de la foto y la extendí. «Quisiera saber si este reloj se compró aquí». La muchacha miró la foto. Sus ojos se abrieron un instante y luego bajó la voz. «Un momento, por favor». Se alejó rápidamente hacia la parte trasera de la tienda. Me quedé de pie, nervioso, observando a mi alrededor. A mi lado, una pareja joven elegía anillos de compromiso. La chica reía emocionada, y el muchacho le acariciaba la mano mientras la vendedora les mostraba un anillo con un diamante diminuto. Yo pensé en los años en que soñé con comprarle a mi difunta esposa una sortija sencilla y nunca pude. Pasaron unos minutos y apareció un hombre de mediana edad, con lentes y una carpeta en la mano. Caminó hacia mí con seguridad. «Soy el gerente de la joyería». Me dijeron que tenía una consulta sobre un reloj. Asentí y le mostré de nuevo la foto. Luego saqué la hoja del banco, señalando la cantidad retirada. «Necesito saber si este Rolex se vendió aquí y a quién». El gerente ajustó sus lentes, miró la foto con atención, luego revisó algo en su carpeta. Su expresión cambió a una seriedad incómoda. «Sí, señor. Este modelo es un Rolex Daytona. Fue vendido aquí, en esta tienda, el 15 de marzo. Precio, $10,200. Sentí que me zumbaban los oídos, pero me obligué a seguir escuchando. «¿Quién lo compró?», pregunté con voz temblorosa. El hombre miró de nuevo los registros y respondió con calma. «Figura el nombre de Ricardo Herrera como titular de la tarjeta con la que se pagó. Vino acompañado de una mujer joven, supongo que su esposa, y según me indicó la vendedora en su momento, dijo que era un regalo para un miembro importante de la familia». Me quedé helado. Era la confirmación que no quería, pero que necesitaba. La mentira quedaba al descubierto. El dinero que debía ser para una emergencia médica terminó en un reloj de lujo. Guardé lentamente los papeles. Apenas pude pronunciar un «gracias» antes de darme media vuelta. El gerente me acompañó con un gesto respetuoso hasta la puerta, como entendiendo más de lo que decía. Salí a la calle. En ese momento comenzó a caer una llovizna fina. El agua hacía brillar el asfalto. Las luces de los coches se reflejaban como destellos en el suelo mojado. Caminé sin rumbo por unos metros, sintiendo cada gota en mi cara. Pasé junto a un kiosco de periódicos. En la portada de una revista local estaba la foto de la fiesta de Don Esteban, y ahí, otra vez, el maldito reloj brillando en su muñeca. Era como si me persiguiera, como si quisiera burlarse de mí en cada esquina. Seguí caminando hasta la parada del autobús. Bajo el techo de lámina había un grupo de muchachos fumando y bromeando en voz alta. Uno de ellos, al verme con mis papeles en la mano, dijo en tono de burla: «Mira nomás, un Rolex de $10,000. Eso sí es vida, ¿eh?». Los demás rieron. Yo no dije nada. Me subí el cuello de la chaqueta, apreté la carpeta contra mi pecho y me senté en el banco metálico, frío y empapado. Cuando por fin llegó el camión, subí sin mirar a nadie y me acomodé en un asiento junto a la ventana. Afuera, las gotas resbalaban por el cristal mientras la ciudad se desdibujaba con las luces de neón y el ruido del tráfico. Apreté los papeles entre las manos. Ya no había dudas. La verdad estaba frente a mí, tan clara como dolorosa. Mi hijo me había traicionado, y el precio de esa traición brillaba en la muñeca de otro hombre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Guadalajara. Las nubes estaban tan bajas y densas que parecía que iban a aplastarlo todo. El aire era pesado, como si también la ciudad compartiera la carga que yo llevaba dentro. Me levanté temprano, aunque casi no había dormido. La noche se me fue repasando una y otra vez los papeles que había traído de la joyería. En mi mesa estaban todavía el extracto del banco,
la confirmación de la compra y la impresión de la foto de don Esteban con el reloj en la muñeca. Los ordené con cuidado, los metí en un sobre amarillo desgastado y lo guardé dentro del bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí el papel contra mi pecho como si fuera un arma de la que dependiera mi dignidad. Antes de las 9 ya estaba en la cocina preparando café de olla. Coloqué la canela, un pedazo de piloncillo, y dejé que el aroma llenara la casa. Puse 2 tazas sobre la mesa, una para mí, otra para Ricardo, como si quisiera darle aún una última oportunidad de sentarse conmigo en paz. Me quedé mirando el reloj de pared. El tic-tac era insistente, más fuerte que otros días. Cuando se acercaban las 10, sonó el teléfono. Contesté de inmediato. «Papá», era Ricardo, con un tono alegre. «Esta noche no faltes a la casa de don Esteban. Vamos a presentarte a gente muy importante. Puede abrirnos muchas puertas». Respiré hondo y contesté con firmeza. «No, no voy a ir. Tú vienes a mi casa ahora mismo. Tenemos que hablar». Hubo un silencio breve, incómodo. Luego su voz sonó más seca. «Bueno, está bien, voy». Colgué. Mi corazón golpeaba fuerte. Unos 30 minutos después, escuché el ruido de un coche aparcando frente a mi portón. Me asomé por la ventana y vi el sedán reluciente de Ricardo. Bajó con una camisa entreabierta, la corbata mal puesta y un vaso de café de Starbucks en la mano. Caminaba con esa seguridad arrogante que no le conocí de joven. Detrás de él venía Carla, arrastrando los tacones sobre el suelo húmedo, sin despegar la mirada del celular. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, como si estuviera en otro mundo. Los invité a pasar. El aire dentro de la casa se volvió denso. Les señalé las sillas frente a la mesa. Yo me senté despacio, saqué el sobre amarillo y lo puse frente a mí, todavía cerrado. Ricardo me miró y sonrió con burla. «Papá, ¿otra vez con tus dramas? ¿Ahora qué vas a reclamar?» Abrí el sobre, saqué primero la hoja del banco y la extendí sobre la mesa. El papel crujió en el silencio. «Aquí está el retiro de $10,000 que me pediste. Dijiste que era para una emergencia médica». Luego coloqué la copia del comprobante de la joyería. «Y aquí está la confirmación de que ese dinero lo usaste para comprar un Rolex». Ricardo soltó una carcajada fuerte, echándose hacia atrás en la silla. «¿En serio fuiste hasta la joyería? Papá, eres increíble. Tanto tiempo libre tienes. Eso no significa nada». Carla levantó la vista del celular por primera vez, con gesto impaciente. «Don Esteban merece un regalo así. ¿Qué esperaba? Usted con sus calcetines ya está servido». Sus palabras fueron como cuchillos. Sentí un calor subir por mi cara. Me incliné hacia adelante, clavando los ojos en los de Ricardo. «Me mentiste. Me robaste lo único que tenía. No solo dinero, me arrebataste la confianza». Ricardo cambió de expresión. Su sonrisa se borró y habló con tono duro. «No dramatices. Yo hice lo que tenía que hacer. En este mundo hay que moverse, papá. Usted nunca entendió eso, siempre conforme con migajas, con este barrio miserable». Me puse de pie despacio, con las manos apoyadas en la mesa. «Soy tu padre, Ricardo. Lo que hiciste no tiene perdón». Él también se levantó de golpe, empujando la silla que se tambaleó y cayó al suelo con estruendo. «Basta», gritó. «Estoy harto de tus sermones. Eres un hombre pequeño, atrapado en un barrio pequeño. No voy a dejar que me arrastres contigo». Carla recogió su bolso y antes de salir me lanzó una mirada fría. «Usted solo nos da vergüenza». La puerta se cerró de golpe tras ellos. El sonido resonó en toda la casa como un trueno. Me quedé solo, con el café ya frío sobre la mesa. El aroma dulce de la canela ahora me resultaba amargo. El reloj de pared seguía marcando los segundos, uno tras otro, como si quisiera recordarme que el tiempo seguía su curso, aunque yo acababa de perder algo irrecuperable. Me senté de nuevo, recogí los papeles y los guardé en el sobre. Lo abracé contra mi pecho, sin lágrimas, solo con un silencio espeso que llenaba cada rincón. Afuera, el cielo seguía oscuro y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el techo. Esa mañana comprendí que entre mi hijo y yo se había abierto un abismo imposible de cerrar. Esa misma tarde, después de la confrontación con Ricardo, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé el sobre amarillo con todos los documentos y caminé hacia el centro. Mi destino era la oficina del licenciado Morales.
un abogado recomendado por un viejo compañero de trabajo. El edificio quedaba en la calle Colón, una construcción antigua de 2 pisos con la pintura descascarada. Subí por una escalera estrecha que olía a humedad. En el segundo piso encontré la puerta con un letrero sencillo. Lic. Eduardo Morales, abogado. Empujé la puerta y entré. Dentro, el calor era sofocante. Un ventilador de aspas en el techo giraba lentamente, emitiendo un quejido metálico en cada vuelta. El escritorio estaba cubierto de pilas de expedientes, carpetas y tazas de café olvidadas. Morales, un hombre robusto con bigote espeso y camisa arremangada, se levantó al verme. «Don Julián, pase, siéntese». Me extendió la mano con un apretón firme. Me acomodé en una silla de madera que crujió bajo mi peso. Coloqué el sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Aquí está todo», dije con voz cansada. El retiro del banco, la confirmación de la joyería, las fotos. Ricardo tomó mi dinero con una mentira. Morales sacó los documentos uno por uno, revisándolos con calma. Sus ojos se movían rápido detrás de los lentes. Asintió varias veces y al final los dejó sobre la mesa. «Con esto es suficiente», dijo. «Usted tiene pruebas sólidas. Lo primero será bloquear cualquier acceso de su hijo a sus cuentas. Después podemos preparar un ajuste en sus bienes para proteger lo que le queda». Sacó un par de formularios y me los pasó junto con una pluma. «Firme aquí y aquí». Mis manos temblaron un poco al sostener la pluma. Firmé despacio, trazando mi nombre como si cada letra me costara un pedazo de vida. «No se preocupe», don Julián, añadió Morales. «Esto no es egoísmo, es su derecho. Usted trabajó toda una vida para ahorrar este dinero. Tiene que protegerlo». Asentí en silencio. Dentro de mí había un peso enorme, pero también un pequeño alivio. Al menos ya no podrían vaciar lo que me quedaba. Pasaron 2 días. La mañana del jueves estaba barriendo el patio cuando escuché un coche detenerse bruscamente frente a mi casa. Reconocí el motor de inmediato, el sedán de Ricardo. La puerta se abrió de golpe y apareció mi hijo, con el rostro encendido de rabia. Carla iba detrás, con gafas oscuras aunque estaba nublado. Se plantaron en la entrada como si fueran dueños del lugar. «Papá», gritó Ricardo, «¿qué demonios hiciste? ¿Cortaste mis tarjetas?» Yo apoyé la escoba contra la pared, respiré hondo y lo miré. «Era necesario. Me estás arruinando la vida», continuó, avanzando un paso. «¿Sabes qué vergüenza pasé cuando la tarjeta fue rechazada en el restaurante? Delante de todos». Carla intervino, con su voz aguda. «Usted no entiende. Ricardo tiene compromisos sociales, negocios. No puede quedar en ridículo por un capricho suyo». Un par de vecinos, alertados por los gritos, empezaron a asomarse por las ventanas. Vi a doña Teresa salir de su casa con el ceño fruncido, observando la escena desde su puerta. Yo mantuve la calma y dije en voz baja, pero firme: «Tú cavaste tu propia vergüenza, hijo». Ricardo se puso rojo. «¿Así me hablas? Soy tu hijo. Tú deberías apoyarme, no sabotearme». «Soy tu padre», respondí. «Y lo único que hice fue evitar que siguieras abusando de mí». El silencio se hizo pesado por un instante. Los murmullos de los vecinos flotaban en el aire. Ricardo apretó los puños y miró a Carla, que lo tomó del brazo. «Vamos», dijo ella. «Ya no perdamos tiempo aquí». Antes de subirse al coche, Ricardo me lanzó una mirada de odio. «Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir». Se marcharon acelerando, dejando un olor a gasolina quemada en el aire. Esa misma tarde, cuando comenzaba a oscurecer, escuché golpes en la puerta. Era un mensajero que me entregó un sobre oficial. Lo abrí con manos sudorosas. Era una citación de la comisaría. Ricardo y Carla habían presentado una denuncia en mi contra, acusándome de abuso financiero y de retener fondos familiares. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo y releyendo las palabras como si fueran veneno. Por un momento pensé en no hacer nada, en dejarme hundir, pero después recordé la voz de Morales. Es su derecho. A la mañana siguiente, llevé el documento a la oficina del licenciado. Morales lo leyó y soltó una risa irónica. Era de esperarse. Este es su contraataque. Pretenden pintarlo a usted como un villano. ¿Y si me meten en problemas?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No se preocupe, usted tiene pruebas, y ellos no. Además, aquí lo que cuenta es la intención clara de proteger sus propios recursos.
Nadie puede obligarlo a regalar su dinero. Asentí, aunque la angustia seguía apretando mi pecho. Afuera de la ventana se escuchaban las campanas de la iglesia llamando a misa y el pregón de un vendedor de tamales que ofrecía a gritos su mercancía. Era extraño. La vida seguía con normalidad en la calle, mientras dentro de esa oficina yo sentía que mi mundo se derrumbaba. Morales recogió los papeles, los guardó en una carpeta y me dio una palmada en el hombro. No está solo, don Julián. Vamos a enfrentarlos. Usted no va a pelear esta batalla sin respaldo. Me quedé mirando la carpeta cerrada, consciente de que la guerra con mi propio hijo acababa de empezar. Aquella mañana, el sol apenas despuntaba entre las nubes cuando salí al corredor con mi regadera de lata. El aire estaba fresco y todavía quedaban gotas de rocío en las hojas de los nopales que cultivo en macetas grandes. Mientras echaba agua, escuché el repique insistente del teléfono dentro de la casa. Lo dejé sonar 2, 3 veces, hasta que me limpié las manos en el pantalón y entré a contestar. «Bueno», del otro lado, una voz grave y conocida. «Julián, necesitamos hablar. Ven a mi oficina esta tarde». Era don Esteban, el padre de Carla. Me quedé en silencio un segundo. Nunca me llamaba directamente. Siempre era a través de Ricardo o de la propia Carla. Que él me buscara así, de manera tan directa, me provocó desconfianza, pero también curiosidad. «Está bien», respondí al fin. «Estaré allí». Colgué y me quedé un momento mirando el aparato, como si pudiera aclararme las intenciones de aquel hombre. Sentí un cosquilleo en el estómago. Podía ser una trampa, o podía ser que por fin alguien más se hubiera dado cuenta de la verdad. Por la tarde tomé un taxi hacia Polanco, una zona que no visito casi nunca. Los edificios eran altos, modernos, con cristales que reflejaban la luz del sol poniente. La gente caminaba deprisa, trajeada, con portafolios en la mano, muy distinta al ritmo pausado de mi barrio. Me sentí extraño con mi camisa gastada y mis zapatos viejos. El taxi se detuvo frente a una torre elegante de oficinas. En la entrada había guardias uniformados que saludaban a cada visitante. Pagué al chofer, respiré hondo y subí las escaleras mecánicas. El mármol del vestíbulo brillaba tanto que casi me reflejaba entero. Me acerqué al mostrador y mencioné mi nombre. La recepcionista, una joven de gesto serio, me indicó el piso y llamó a alguien por teléfono. Poco después, una secretaria apareció y me condujo hasta una sala de reuniones pequeña, con paredes de madera y una mesa larga al centro. Allí estaba don Esteban, sentado ya, con las manos apoyadas sobre una caja de terciopelo negro. Me indicó con la mano que me sentara frente a él. Por un instante ninguno habló. Se escuchaba apenas el zumbido del aire acondicionado y el lejano ruido del tráfico. Entonces, Esteban abrió la caja de golpe y levantó la tapa con brusquedad. Dentro relucía el Rolex de $10,000. Lo miré fijo. Era la primera vez que lo tenía tan cerca, y aún así no me produjo admiración, sino un vacío extraño. Esteban cerró la tapa de un golpe contra la mesa. «¿Sabes de dónde viene este reloj?», me preguntó con la voz cargada de enojo. Asentí despacio. «Sí, viene de mis ahorros, de toda una vida de trabajo». El hombre suspiró, apoyando la frente en la palma de su mano. Luego, golpeó la mesa suavemente con los dedos, como conteniendo la rabia. «Ricardo me dijo que era un regalo comprado con el fruto de sus negocios». Lo repitió delante de toda mi familia, delante de mis socios, y anoche descubrí que no era cierto, que fuiste tú quien pagó. Sentí que me ardían los ojos, pero no aparté la mirada. Es la verdad. Ricardo vino a mi casa una noche diciendo que Carla estaba enferma, que necesitaba $10,000 para ingresarla de emergencia en un hospital. Yo se los di sin pensarlo. Luego descubrí el retiro en el banco, seguí el rastro y todo me llevó hasta aquí. Le conté cada detalle, la visita a la joyería, las palabras del gerente, el dolor de ver confirmada la mentira. Mientras hablaba, don Esteban no me interrumpió ni una sola vez. Solo se fue ensombreciendo su expresión. Al terminar, él apartó la caja hacia mí con un movimiento brusco. «No me gustan las mentiras, Julián, y menos cuando me hacen quedar como un tonto. Ricardo me engañó a mí también. Le confiaba proyectos, le abría puertas, y ahora descubro que no tuvo la decencia ni siquiera de decir la verdad». Se reclinó en la silla y agregó, con una firmeza que no dejaba dudas: «Ricardo perdió su lugar en mi empresa.
No quiero a gente deshonesta a mi lado. Por un momento, no supe qué decir. El silencio me envolvió, y solo pude mirar el reloj dentro de la caja. Brillaba, perfecto, indiferente a todo lo que estaba destruyendo alrededor. «Llévatelo», dijo Esteban, empujando la caja más cerca de mí. «No tiene ningún valor para mí». Tragué saliva, extendí la mano y la cerré sobre el terciopelo. La caja era más pesada de lo que esperaba. Me la guardé bajo el brazo y me levanté. «Gracias por escucharme», atiné a decir. «No me lo agradezcas», respondió él. «Agradece que aún haya gente que no soporta la falsedad». Salí del edificio sintiéndome más cansado que nunca. Afuera, el cielo estaba encendido con tonos rojos y naranjas del atardecer. Tomé otro taxi. Me senté junto a la ventana, con la caja apoyada en mis rodillas. En un semáforo, unos niños se acercaron corriendo. Llevaban cajas de chicles y chocolates baratos. Golpearon suavemente el vidrio del coche, mostrándome sus productos. Bajé la ventanilla y uno de ellos, de ojos grandes y brillantes, me dijo: «Señor, ¿quiere un paquete? Son 5 pesos». Busqué en mi bolsillo y saqué unas monedas. Compré 3 paquetes y se los pagué con una sonrisa forzada. Ellos se marcharon felices, agradeciendo una y otra vez. Los vi correr entre los coches, con sus ropas desgastadas y sus zapatos llenos de polvo. Y entonces miré de reojo la caja que llevaba conmigo. El contraste me golpeó. Un reloj de $10,000 en mis manos, y esos niños celebrando unas monedas. El taxi arrancó de nuevo. Mientras el paisaje de la ciudad pasaba ante mis ojos, sentí que el reloj, dentro de la caja, pesaba más que cualquier ladrillo que hubiera cargado en mi vida. No era solo un objeto, era el testimonio de la mentira, del abuso de confianza, de la herida que mi propio hijo había abierto en mi corazón. Me quedé en silencio todo el camino de regreso, con los puños apretados alrededor de la caja, como si al sostenerla pudiera encontrar algún sentido a tanta traición. A la mañana siguiente desperté con un peso extraño en el pecho. La caja negra del Rolex estaba sobre la mesa de noche, como un recordatorio silencioso de todo lo que había pasado. La miré un momento antes de levantarme, y me dije a mí mismo que ya no podía seguir cargando con ese objeto, que más que lujo era una herida abierta. Me vestí con la misma camisa de siempre, metí la caja en una bolsa y salí rumbo a la oficina del licenciado Morales. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía ese frescor que precede a las lluvias. Caminé hasta la avenida principal y tomé un camión que me dejó cerca de la calle Colón. El edificio donde trabajaba Morales era modesto, de esos que ya tienen grietas en las paredes y un letrero que cuelga torcido. Subí las escaleras, escuchando el eco de mis pasos, hasta llegar a la puerta de su despacho. Toqué suavemente y su voz ronca respondió desde dentro. «Adelante». Entré. El ventilador seguía girando en el techo, con su quejido habitual, y la oficina olía a papel viejo mezclado con café recalentado. Morales estaba revisando un expediente, pero al verme dejó los documentos y se levantó para saludarme con un apretón de manos. Coloqué la caja sobre su escritorio, la abrió y el reloj brilló bajo la lámpara amarilla, lanzando destellos que parecían burlarse de mí. Morales lo tomó con cuidado, lo giró entre sus dedos y luego me miró. «Este reloj es una prueba muy fuerte», dijo, «pero la pregunta es, ¿qué quiere hacer usted con él?» No lo dudé. «No quiero conservarlo. No quiero que sea parte de mi vida. Solo quiero cerrar este capítulo y cortar cualquier lazo que aún me ate a Ricardo». El abogado asintió en silencio. Luego abrió un cajón, sacó un fajo de papeles en blanco y comenzó a mecanografiar en una vieja máquina de escribir que chirriaba con cada tecla. El sonido se mezclaba con el ronroneo del ventilador. Si de verdad quiere cortar todo lazo, lo más efectivo es reescribir su testamento. Hablaba sin mirarme, concentrado en la máquina. Así protege lo que le queda y deja todo claro para el futuro. Me entregó una primera hoja. «Aquí, usted especifica que sus bienes pasan a un fideicomiso. Ricardo no tendrá acceso a nada. ¿Está seguro?» Tragué saliva y asentí. «Estoy seguro». Firmé la primera hoja, luego la segunda, después la tercera. Cada firma era un latido doloroso, pero también una liberación. Sentía que con cada trazo de mi nombre iba cerrando una puerta detrás de mí. Cuando terminé, Morales ordenó los documentos y me miró con una seriedad serena. «Ha hecho lo correcto, don Julián. Puede que duela,
pero era necesario. Usted merece vivir el resto de sus años en paz. Le di la mano en agradecimiento y guardé de nuevo la caja con el Rolex. Al salir de la oficina, el sol estaba en lo alto y la ciudad bullía con su ruido habitual. Vendedores ambulantes ofreciendo aguas frescas, colectivos pasando llenos de gente, motocicletas zigzagueando entre coches. Caminé hasta una esquina y decidí no volver directo a casa. Me desvié hacia la calle donde vivía doña Teresa. Ella estaba en el corredor, sentada en una mecedora de madera, con un ovillo de lana en el regazo. A su lado, su gato dormía enroscado, moviendo apenas la cola. «Buenas tardes». Julián me saludó sin dejar de mover las agujas de tejer. Lo vi pasar desde lejos. Parecía preocupado. Me acerqué y me senté frente a ella. Le conté todo: mi visita a Morales, la reescritura del testamento, la decisión definitiva de apartar a Ricardo de mis bienes. Mientras hablaba, la lana se iba enredando entre sus dedos y su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y comprensión. Cuando terminé, guardó silencio un momento. Luego suspiró. «Es una decisión dura pero justa. Un hijo que engaña a su padre tiene que pagar las consecuencias. Usted ya hizo demasiado, Julián. Ahora le toca a él enfrentar la vida por sí mismo». Me ofreció un vaso de atole caliente, espeso, con aroma a canela. «Tómelo», me dijo, «le hará bien al corazón. Y recuerde, aquí en el barrio todavía nos tiene a nosotros. No está solo». Bebí un sorbo lento y sentí que el calor me recorría el cuerpo. Sonreí débilmente y le agradecí. Al caer la tarde, regresé a mi casa. El cielo empezaba a cubrirse de nubes rojas. Encendí la lámpara del comedor y abrí una vez más la caja del Rolex. El reloj brilló como si nada hubiera pasado, indiferente a todo el dolor que había causado. Lo miré un largo rato, recordando cada sacrificio, cada engaño, cada palabra de Ricardo. Lo cerré con un chasquido seco y lo guardé en el cajón de mi mueble, junto a otro objeto muy distinto, los calcetines azules de $15 que me había regalado. Me quedé contemplando los dos objetos lado a lado. Uno representaba el lujo vacío, la mentira, la traición. El otro, lo barato y casi insultante. Pero en el fondo, ambos contaban la misma historia, la de un padre que había dado todo y que finalmente había decidido proteger lo único que le quedaba intacto, su dignidad. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Afuera ladraban perros y un grupo de niños jugaba a la pelota en la calle, riendo a carcajadas. El mundo seguía, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez también podría seguir adelante. El sábado amaneció despejado, con un sol tibio que iluminaba los tejados húmedos después de una llovizna nocturna. Me levanté temprano, como siempre, y miré la caja negra del Rolex sobre la mesa del comedor. El reflejo dorado en sus bordes me resultaba insoportable. Ya no quería esa carga en mi casa. Me puse una chaqueta ligera y guardé la caja bajo el brazo. Caminé hasta la avenida principal, donde tomé un camión que me dejó en López Mateos, una de las calles más concurridas de Guadalajara. Allí, entre restaurantes caros y boutiques de ropa, estaba la tienda de empeños de lujo que me habían recomendado. El letrero decía: «Casa de empeño fina, compra y venta de joyas». El local era pequeño pero elegante, con las paredes recubiertas de espejos y vitrinas iluminadas que exhibían relojes suizos, anillos con diamantes y collares de oro. Todo brillaba bajo la luz blanca, en contraste con mi ropa gastada y mis zapatos viejos. Me acerqué al mostrador. El dueño, un hombre mayor de cabello blanco peinado hacia atrás y mirada astuta, me recibió con un gesto cordial. «Buenos días, señor. ¿Qué trae para valorar?». Abrí la caja y coloqué el reloj sobre el paño verde del mostrador. El hombre lo levantó con cuidado, como si se tratara de una joya sagrada. Se colocó una lupa en el ojo, giró la corona del reloj, lo acercó al oído y dio un golpecito suave en el cristal. Escuchó el mecanismo durante unos segundos y asintió con satisfacción. «Rolex Daytona, genuino, excelente estado», sonrió apenas. «Le puedo ofrecer $9,800. Me quedé mirándolo en silencio. No pensé en regatear ni en pedir más. Ese dinero no era para mí. Solo asentí. «Está bien». Él redactó los documentos, sacó un talonario y firmó un cheque con tinta azul. Me lo entregó con una sonrisa profesional. «Aquí tiene, señor. Un buen negocio.
Sostuve el cheque entre mis manos. El papel era ligero, pero sentí que pesaba como todo mi pasado. Era como si en esas cifras estuviera condensada mi vida entera, las décadas de trabajo, los sacrificios, las noches de insomnio. Pero ahora ya no era para guardarlo, sino para liberarlo. Firmé los papeles y me despedí. Afuera, la calle hervía de coches y vendedores ambulantes. Caminé despacio, respirando profundo. No volví a casa. En vez de eso, tomé rumbo al centro, hacia un lugar que siempre había escuchado nombrar, pero nunca había visitado. La Casa de los Niños, una pequeña organización que ayudaba a menores en situación de calle. El edificio era sencillo, pintado de un amarillo pálido. En las paredes colgaban dibujos infantiles, casas de colores, soles radiantes, arcoíris torcidos. El aire olía a jabón y a comida caliente. Al entrar, vi a varios niños sentados en mesas largas, comiendo sopa en platos de plástico. Reían, se empujaban, hablaban fuerte. En un rincón reconocí a Lucía, la sobrina de doña Teresa, repartiendo tazones de avena. Cuando me vio se sorprendió. «Don Julián, ¿qué hace usted aquí?» Me acerqué despacio, con el cheque en la mano. Lo coloqué sobre la mesa de madera que usaban como escritorio. El olor a tinta fresca aún se notaba. «Vengo a dejar esto para los niños». Ese reloj no tenía ningún sentido en mis manos, pero para ellos puede convertirse en comida, en ropa, en libros. Lucía se tapó la boca con la mano, los ojos llenos de lágrimas. Esto cambiará muchas vidas, don Julián». No supe qué responder, solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento varios niños se acercaron curiosos. Uno me tomó de la mano, otro se abrazó a mi pierna. Sus risas eran sinceras, desbordantes. Sentí un calor en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Un pequeño de cabello revuelto me entregó un dibujo hecho con crayones. En el papel aparecía un hombre canoso rodeado de niños sonrientes, y arriba un sol enorme pintado de amarillo. El trazo era torpe, las líneas se salían del borde, pero el mensaje era claro. Ellos me veían como alguien que estaba de su lado. Tomé el dibujo con manos temblorosas. El papel estaba manchado, pero para mí era el regalo más puro que había recibido en mi vida. Más que cualquier reloj, más que cualquier herencia. Lucía me abrazó brevemente. «Gracias, don Julián. Usted no se imagina lo que significa». Yo cerré los ojos y pensé, quizá por fin hice algo correcto, algo que no tiene que ver con Ricardo ni con sus mentiras. De camino a casa, pasé por el puesto de tacos al pastor de la esquina. El dueño, un hombre gordo con delantal grasoso, me saludó con alegría. «Don Julián, ¿cuánto tiempo sin verlo por aquí?» Sonreí cansado. «Deme 3 tacos, por favor». Me senté en un banco metálico, observando cómo la carne giraba en el trompo, chisporroteando bajo la llama. Mientras comía, veía pasar la gente, familias completas, jóvenes en motocicleta, vendedores ambulantes con sus carritos. Por primera vez en semanas me sentí ligero, como si un peso enorme hubiera caído de mis hombros. Cada bocado de taco era un recordatorio de lo simple y valioso. El sabor cálido, la risa de los niños en la calle, el dibujo arrugado en mi bolsillo. No necesitaba nada más. Cuando terminé, pagué y el taquero me dijo con una sonrisa: «Es bueno verlo de nuevo, don Julián. Se le extrañaba por aquí». Asentí. Caminé de regreso a casa con paso tranquilo. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja. En el bolsillo llevaba el dibujo de aquel niño, y dentro de mí una certeza: quizás no podía recuperar a mi hijo, pero sí podía recuperar algo aún más valioso: mi dignidad. Esa noche, Guadalajara respiraba un aire fresco después de una lluvia ligera que había dejado las calles relucientes. Las gotas todavía resbalaban por los techos de lámina y el pavimento reflejaba las luces amarillas de los faroles. Yo estaba sentado en mi sala, bajo la lámpara antigua que proyectaba un resplandor tenue sobre la mesa de madera. Encima de la mesa reposaban los calcetines azules de $15, doblados cuidadosamente, como si fueran un objeto delicado. A su lado, el dibujo infantil que me habían regalado esa mañana en la casa de los niños, los colores mal pintados, las líneas torcidas, pero llenas de vida. Los contemplé largo rato, entendiendo que entre esos 2 objetos estaba resumida mi propia historia. De pronto, escuché un golpe suave en la reja.
Me asomé y vi a doña Teresa, sosteniendo una olla grande cubierta con un trapo. Le traje pozole, Julián. Está caliente todavía. Esta noche refresca, me dijo con una sonrisa cálida. La dejé pasar y pronto estábamos sentados en la mesa, sirviéndonos cada uno un plato humeante. El aroma del maíz, del orégano y del chile llenó la casa. Afuera ladraban perros en la lejanía y el aire traía consigo el olor a tierra mojada. Mientras removía su plato con la cuchara, Teresa me miró con ternura. Usted hizo lo correcto, Julián. No fue fácil, pero era necesario. Ahora debe pensar en usted mismo, en vivir tranquilo. Yo asentí despacio, probando una cucharada caliente que me reconfortó hasta los huesos. Sí, doña Teresa, creo que por primera vez en mucho tiempo empiezo a sentir algo parecido a la paz. Comimos sin prisa, hablando de cosas sencillas. El barrio, los vecinos, los hijos de su sobrina. Esa conversación ligera me recordó que la vida seguía, que todavía había pequeñas alegrías escondidas en lo cotidiano. Cuando se hizo tarde, ella se despidió, dejando la olla medio llena sobre la mesa. Cerré la puerta y me quedé solo otra vez. El silencio era distinto ahora, menos opresivo, más sereno. Recogí los platos, limpié la mesa y guardé los calcetines en el cajón del mueble, junto a la caja vacía del Rolex. Dos extremos de una misma herida, lo banal y lo lujoso, ambos vacíos de amor verdadero. Me detuve frente al reloj de pared colgado en la sala. Hacía años que estaba detenido, con las agujas clavadas en una hora que ya no recordaba. Lo observé y pensé en todo lo que había pasado, en los años que se habían ido sin darme cuenta. Entonces, colgué el dibujo del niño en la pared, justo al lado de la fotografía de mi esposa fallecida. Ver esas dos imágenes juntas me conmovió profundamente. La mujer con la que compartí mi vida y los niños que, sin ser míos, me habían dado una nueva razón para seguir. Cerré las ventanas, apagué la lámpara y dejé que la luz de la luna entrara por los vidrios. La sala quedó bañada en un resplandor plateado. Desde lejos llegaba el eco de una fiesta en otro barrio, música de trompetas, risas, cohetes. No me entristeció escucharlos, al contrario, me hizo sentir que la vida no se detenía, aunque la mía hubiera cambiado para siempre. Salí al corredor y me senté en mi vieja silla de madera. El aire fresco soplaba suavemente, trayendo consigo el canto de los grillos. Cerré los ojos y escuché atentamente. Los pasos de algún vecino que volvía tarde, el maullido de un gato en la azotea, la campanada lejana de la iglesia marcando la hora. Mi hijo se fue de mi lado, susurré, casi sin darme cuenta. Pero me queda algo más valioso, la dignidad y la paz. Alcé la vista al cielo. La luna estaba llena, brillando como un farol eterno sobre la ciudad. Respiré hondo, sintiendo como cada preocupación, cada herida, comenzaba a disiparse poco a poco. Cuando sonaron las campanas de medianoche, comprendí que empezaba un nuevo día. Un día sin Rolex, sin discusiones, sin mentiras. Un día con mi silencio, con mis recuerdos, con lo poco que tengo y con todo lo que aún me queda por vivir. Cerré los ojos y dejé que el viento nocturno se llevara mis penas. Y allí, en la quietud de mi casa sencilla, nació dentro de mí algo nuevo, un renacer silencioso, humilde, pero lleno de verdad. He pasado por la traición de mi propio hijo, por el dolor de descubrir que el sacrificio de toda una vida terminó convertido en un reloj de lujo que nunca necesitaba. Pero también entendí algo. No se trata de lo que pierdes en las manos, sino de lo que decides conservar en el corazón. Hoy sé que la dignidad no tiene precio, y que uno puede volver a empezar, aunque sea tarde, aunque sea en soledad. Aprendí que a veces hay que dejar ir lo que más duele para ganar lo único que nadie puede arrebatarnos, la paz interior. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, que me escuchan, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Hubieran perdonado, guardado silencio, o también hubieran elegido cortar con aquello que les hacía daño? Quiero de verdad leerlos. Quiero conocer su opinión, porque sé que cada corazón tiene su propia manera de sobrevivir al dolor. Dios siempre nos da la fuerza para seguir adelante. Que Él los bendiga a cada uno de ustedes, hoy y siempre.